Estamos Bueno, hola, ¿qué tal? Miren, amanece desayunando. Venezuela, estamos desayunando. Nos Tomando acostamos tarde y cafecito. nos despertamos temprano. Miren estas ojeras. Sí. Claro, 2 meses intensos trabajando y trabajando por la patria, Michelle. Mira. No trabajando ni para Maduro o para una parcialidad, es trabajando por la patria, porque la gente yo creo que todavía no ha entendido qué era lo que nos estábamos jugando ayer. ¿Cómo ves los resultados? Ya estos resultados además irreversibles que dijo el CNE, que ha ofrecido el CNE. ¿Cómo los viste? ¿Qué lectura le das tú? Nada de sorpresa. Mira, yo lo comentaba hoy en el programa de Primera Página, de que yo tengo 2 meses haciendo tracking. Yo no creo en encuestas porque si hay un gran perdedor en este tema es la industria Aunque de tenían las encuestas. varios escenarios las encuestas, uno con la abstención que se presentó que es real también. Bueno, pero acuérdate que eso fue cuando a medida que nos íbamos acercando a la elección, que no les quedó de otra, porque las primeras encuestas empezaron a hablar de una participación de 80%, bueno, casi que decían que la participación iba a ser de 100%, porque la tesis de ellos era de que si el chavismo tenía 5 millones de votos duros, amarraditos, que esa tesis se reconfirmó con los resultados, ellos necesitaban una votación por encima de los 12 millones, de 13, 14 millones, para poder ganarle al chavismo. Por eso es que al principio hablaban de una altísima participación. En los últimos 10 días antes del 28, ellos cambiaron el discurso y empezaron a decir, bueno, que la abstención, fíjate que hacían un doble juego. Luis Vicente lo dijo. Y hacían un doble juego. Habían unos voceros que hablaban, bueno, de participación, de todo bonito con el CNE, pero por el otro lado, un Iván Simonovich, un David Smolansky, ya iban hablando de las fallas del CNE, del fraude y del sistema, que es lo que tenemos hoy. No nos tiene que extrañar, esto lo habíamos hablado, Ahora, que ellos iban a ganar fraude. Sí, y ahora se presenta una situación con un señor, con un Perkins, este señor del comando de María Corina, Perkins que dice Rocha. que vamos a defenderlo con la vida. María Corina diciendo que no, que salgan los niños, los abuelos a la medianoche. Mira, en la realidad real, a esta hora que estamos conversando, amaneciendo hoy 10 de la 29, mañana. 10 de la mañana, amaneciendo hoy 29 de julio, el país está en paz y está en calma. Entonces Gracias a Dios. uno se vuelve a preguntar lo mismo. Si María Corina cuando la inhabilitaron era la lideresa porque nadie protestó, si la gente estuviese en desacuerdo con ese resultado porque nadie protesta. Claro, mira, nosotros tenemos que ser respetuosos con la gente que salió ayer a votar de los dos bandos. Por ejemplo, salieron más de 4 millones de personas de oposición a decirle no al gobierno. Pero esos 4 millones de personas no es que son maricorinistas y que creen en María Corina. Por eso es que los llamados que ella hace no son respondidos, porque la gente no cree en ella. Esos 4 millones de personas que salieron a votar porque no les gusta el gobierno, pero no porque son militantes de María Corina, no porque son militantes no, porque si esa gente fuese radical, habrán sus radicaloides allí, pero si es la mayoría de esa oposición fuese una oposición que es fervorosa a María Corina y creyente a María Corina, estaría quemando las calles hoy, que yo creo, y por eso cambiaron el discurso. Ahora cargan un discurso falso, como todo lo de ellos. No juego, mano segura no se tranca. Mentira, ese es el control de daño en respuesta a que la gente no salió como ellos lo esperaban. Y hay otra cosa, fíjese, yo he conversado con gente, digamos, que no le gusta el gobierno, que me dice, no, yo quiero un cambio, y se apartó de este sector radical. Pero igualmente otros votaron por ese sector radical, son 4 millones, no es una cifra nada despreciable. Claro que no, es la otra parte de la población Esa votante. gente está céfala, está huérfana de un liderazgo. Está céfala de liderazgo y además lo coloqué hoy en mis redes. O sea, yo le sugiero a ese pueblo opositor, esos 4 millones de personas merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Pero yo les voy a dar un consejo. Ellos deberían de cambiar de liderazgo, porque ese liderazgo que ayer quedó sepultado con votos, que es el liderazgo de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, de María Corina, de los mismos de siempre, que no le aportan nada al país y que por el contrario han hecho de la crisis un negocio. El pueblo opositor, esos 4 millones de votos deberían de salir, pero es a reclamarle a ellos, porque siempre los llevan al fracaso y siempre los llevan a la tristeza y a la frustración. Ahora, hay varias cosas que la gente se pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora con Manuel Rosales, que se dio su tarjeta y bajó la cabeza ante María Corina porque fue la que impuso a Edmundo? Eso por una parte. Y la otra que te quiero preguntar también, si el candidato hubiese sido Rosales, por ejemplo, ¿qué sería otro escenario? ¿Era otro escenario? Sí, 2 cosas. Primero, creo que hay que hacerle un llamado a la oposición moderada. Yo creo, y estamos esperando, el país está esperando un pronunciamiento del gobernador Rosales, del gobernador Galíndez, que al final terminaron llamando a votar incluso por Nicolás Maduro, porque es que ellos fueron castigados por María Corina.
O sea, tú no podías esperar un comportamiento diferente de estos gobernadores. Y esto no significa que estos gobernadores ahora son chavistas, patria o muerte. No, ellos no son. Y es importante que toquemos este punto porque como ellos, hay un fenómeno que lo habla mucho la socióloga Ana María San Juan. Ella hablaba del voto silencioso. Personas que públicamente, además tú sabes que con todo este hate en las redes sociales, a mucha gente le da temor identificarse políticamente. Pero van y votan. Pero van y votan. Y eso fue lo que sucedió ayer. Y esa variable la oposición no la tenía contabilizada. Ellos no contaron de que ayer muchas personas que no son chavistas salieron a votar por Maduro. ¿Quiénes salieron a votar por Maduro en voto silencioso? Lo que yo hablo voto silencioso. Bueno, primero las personas de la misma oposición que fueron pisoteados por María Corina Machado y que decían, mira, yo prefiero que gane Maduro a que esta señora llegue. Te lo decían abiertamente. El tema de las amenazas, tú lo decías. Mira, y yo quiero, por cierto, aprovechar la denuncia. A esta misma hora me han recibido capturas de condominios, por ejemplo, en Barquisimeto, donde, bueno, en esos condominios, personas que se ponen en los chats fuertes, inclusive amenazar. A vilipendiar, a ese tipo de cosas, y esos son delitos de odio. Esos son delitos. Y hay gente que cree que esos delitos quedan impunes porque dice, no, yo soy de María Corina y eso es algo político. O lo dije en un chat. No lo dije en un chat, y eso queda impune. No, y bueno, aquí hay un llamado a la institucionalidad, ¿no? Un llamado al fiscal general, un llamado al ministro del Interior y un llamado al ministro de la Defensa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos permitir es que esta gente siga embochinchando al país. No podemos permitirlo, Michelle. O sea, mira, si usted cree que le hicieron fraude, primero hablemos de algo. El señor Omar Barbosa, ayer, antes de que María Corina hablara, él sale declarando y él asume que solo tenían el 30% de las actas. Si la oposición no fue capaz de tener una estructura robusta de cuidado del voto, eso es culpa de Maduro, es culpa de nosotros. 30% dijo él que tenía. Después María Corina sale y en un breve control de daño dice, no, tenemos el 40%. Ajá, pero ¿cómo tú cantas fraude con el 40 o con el 30% de las actas? Para tú cantar fraude necesitas tener por lo menos el 100%. Y otra recomendación más. Bueno, vaya a la vía institucional. Si usted va a cantar fraude, se supone que usted debe tener una documentación. Ahora seguramente el CNE en las próximas horas ofrecerá el segundo boletín. Correcto. ¿No? Y bueno, se publica siempre los resultados por centro electoral. Digo esto porque uno se sorprende el tema de Boris, por ejemplo, que bueno, ha salido como el más radical de los radicales de la ultraderecha. Patético. El señor de Panamá, recién electo. Entonces hablemos de la segunda fase del plan. Tenemos primero que recordarle a quienes nos escuchan que esto no era una elección más de, bueno, un candidato y otro candidato que se disputan una elección. No. Recordemos que detrás de María Corina, recordemos que detrás de Edmundo, que termina siendo la víctima, la marioneta de María Corina, hay todo un entramado de intereses financieros, intereses transnacionales, intereses petroleros, intereses geopolíticos que necesitan a Venezuela como base de operación. Entonces el plan ayer no era derrotar a María Corina o Edmundo, era derrotar a esta gente. Y esta gente que tiene mucho poder internacional y tiene mucho dinero, no se va a quedar con los brazos cruzados. Por eso es que estamos viendo, parece mentira, más está chillando la mal llamada comunidad internacional que los venezolanos. Es que es insólito, ¿no? Aquí en Venezuela estamos en paz. En paz. Y resulta que uno ve... Nosotros estamos ahorita aquí en una fuente soda y aquí están los empleados, aquí está todo el mundo, tranquilo. El comercio, o sea, y entonces uno lee eso y uno dice, bueno... En este momento, Michelle, quien no esté en Venezuela y esté leyendo todos esos comunicados, debe creer que este país está incendiado y este país está en paz. Entonces, ¿cuál era la primera fase del plan? La primera fase era construir una candidatura a la medida de los intereses y eso justifica por qué Manuel Rosales no fue el candidato, porque Manuel Rosales no se iba a dejar mover ni manipular como sí se dejó el señor Edmundo González. ¿No se lo hubiese ganado al presidente Nicolás? Mira, es posible porque Rosales tiene una forma distinta de hacer política. Yo creo que una de las cosas que le falló hoy a esta oposición es que se peleó con todo el mundo, pues María Corina se encargó de pelearse con todo el mundo entre ellos. Entonces yo estoy muy segura que quizás Manuel Rosales hubiese tenido mucho más chance. Mejor candidato. Pero además el proyecto político de Manuel Rosales
quizás hubiese tenido menos resistencia, porque el proyecto de Manuel Rosales no es precisamente lo que ofrecía María Corina, que es exterminar el chavismo, proscribir al chavismo, eliminar el PSUV y todas estas cosas que ella ofreció. Ahora fíjate, ya para cerrar, Indira, ahora caminamos hacia un escenario en el cual se pinta una elección regional, porque bueno, más allá de esto que ocurre en lo internacional, yo creo que Venezuela, el presidente no se va a detener, o sea, no podemos detenernos, ahora, no podemos detenernos. Un proceso quizás, y esa reconstrucción de la fuerza, ahora me pregunto yo si Rosales va a volver a bajar la cara para dejar que María Corina sea la que imponga las candidaturas regionales. No, pero además, antes de llegar a las regionales, tengo que cerrarte lo de la segunda fase del plan. Ya la primera fase fue consumada, que era tener una candidatura títere y montar toda la narrativa del fraude. Nada sorprender porque ya sabíamos que ellos iban a captar fraude. ¿Cuál es la segunda etapa? Entonces, subirle el volumen a la comunidad internacional. Que la comunidad internacional ¿reclamando qué? O sea, Boric en Chile ha tenido un desastre y Venezuela nunca le ha pedido cuentas ni le ha dicho audita de todo. Lo de Argentina, todo, o sea, la segunda fase del plan está en marcha en este momento y es lamentable que esté liderada por la comunidad internacional. Por eso yo decía en un tuit, cállense, por favor, cállense, déjennos tranquilos y también decía, más Grupo de Puebla que Grupo de Lima. Gracias a Dios el Grupo de Puebla se ha manifestado, esperemos que también... El pronunciamiento, el presidente de Honduras... Sí, no sé si vamos a llegar a la CELAC o no sé si vamos a llegar a tener algún pronunciamiento del ALBA, de UNASUR, pero yo creo que los venezolanos merecemos paz. Pasando al punto de las regionales, hoy la oposición toda, la no extremista y la extremista, está golpeada, porque también los resultados de la oposición alternativa no son grandes, no son masivos. Y eso tiene que ponerlos a pensar, porque vamos a un proceso regional donde el extremismo puede ser que perdió la presidencia el día de ayer, puede ser no, perdieron la presidencia ayer, pero puede ser que en las elecciones regionales logren tomar algunos terrenos, porque recordemos que el comportamiento de una elección nacional es distinta al comportamiento de una elección regional. Claro, sí, y vamos a ver los liderazgos allí, ahí está Manuel Rosales, hay que ver cómo son los resultados en el estado Zulia, y bueno, aunque también hay que decir que la abstención fue grande para una elección presidencial. Totalmente. ¿No? Hay quizás un desgaste de la gente que, oye, quiere trabajar, quiere que finalmente se levanten las sanciones, y pensando en las regionales creo que también es un reto, no solamente para el gobierno que gana la elección, sino para los factores de la oposición, lograr incentivar a los electores. Es volver a la política, y volver a la política significa una reestructuración, una reingeniería de la oposición. La oposición tiene que aprovechar esto, en vez de enfrancarse otra vez en el fraude y desgastarse y pelear con el gobierno, porque el gobierno se va a defender. El gobierno no va a dejar que ellos, es más, yo les exijo al presidente Maduro que no deje que otra vez nos lleven por el camino de la perdición. Pero ellos, en vez de gastarse eso, deberían de llamar al Vaticano, encerrarse, hacer un cónclave, hacerse un exorcismo, para ver si terminan de reunificarse y hacer una reingeniería, porque ¿cómo van a salir a pedirle el voto ahora en unas elecciones regionales que estoy segura que vienen este año? Que pudieran ser diciembre. Sí, en diciembre. Sí, yo las lanzaría para diciembre. Mira, Indira Urbaneja, estamos aquí desayunando, bueno... Con el país en paz. Venezuela se acostó tarde, pero se levantó temprano porque la gente tiene que trabajar. En paz. Y en paz, que eso es lo más importante. Y vamos a seguir teniendo paz. Y te voy a decir, permíteme tu espacio para enviarles un mensaje. Y si no quieren paz, nos van a conseguir, porque ya este pueblo se cansó. Ya está bueno. Sí, la gente ya quiere... Ya está bueno. Ya está desgastada de estos libretos que ya los conocemos. Ya no hay costo político, señor fiscal. La señora María Corina tiene que ser procesada. La señora María Corina no puede seguir siendo un elemento de perturbación para nuestra política. O sea, no es posible. El comportamiento atorrante... No hay precio ¿Ya ahí no? que tú digas, no, bueno, no. No, ya no. ¿Qué? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A la comunidad internacional? Igual no hemos hecho nada y la comunidad internacional está chillando. ¿A qué le vamos a tener miedo? ¿A quién? ¿Qué más puede pasarle a este país? ¿Más sanción? ¿Más amenaza? Que sea, bueno, procesada, como tú dices, ¿no? Por la fiscalía, procesada. La justicia, que ponga las instituciones, que ella también presente sus elementos de defensa, pero que, bueno, que se active todo lo que tiene que ver con los tribunales. Bueno, entrevista especial exclusiva con Indira Urbaneja, desayunando aquí. Que pasen excelente día.